Hola, te doy la bienvenida a el podcast El bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio, pues hace un par de semanas, hubo un comentario en el video sobre orgullo y bienestar, eh, donde me preguntaban si podía desarrollar sobre el tema del inconsciente y por qué yo decía que no creo en el inconsciente. Y claro, digo, de entrada el chiste se cuenta solo porque parece como que el inconsciente fuera una creencia y yo pienso que lo es. Pienso que básicamente ya hemos abordado el filito de la conversación del mito, pero para mí toda narrativa es un mito y pueden ser mitos eh, que nos gusten más o que nos gusten menos, que nos convenzan más, que nos convenzan menos, pero no importa sea el mito que sea, por más que sea el mito más convencido del que estemos, no deja de ser un mito cualquier narrativa que tengamos sobre la realidad y para mí eso es poderoso. Eh, es poderoso verlo como mito. Me parece un tropezón, un desempoderamiento, una forma contraria a mi bienestar, pensarlo como otra cosa. Y pues le podríamos dedicar otro episodio al tema del mito en particular. Pero bueno, empezando por ahí, para mí el inconsciente es un mito que nos hemos contado, sobre todo en tiempos recientes, digamos 100 años para acá, tal vez un poquito más, no como palabra de sentido común, sino como uso técnico. Y ahí es donde quiero empezar este episodio. El inconsciente tiene un uso técnico específico y de ahí derivó a retroalimentar sobre el sentido común en el que yo habito con las personas con las que convivo y el grupo social en el que me he movido a lo largo de toda mi vida y a través de muchos idiomas. Yo hablo dos, medio mastico cuatro y hago como que conozco palabras de seis. Pero dos idiomas, el inglés y el español, son idiomas, uno materno y el otro nativo. Eh, Luego el francés y el italiano los estudié con cierta profundidad y luego el alemán y el chino he tenido contacto por circunstancias de la vida. Entonces tengo una cierta noción genérica de los últimos dos, una noción utilitaria mínima del francés y el italiano y un manejo que yo consideraría eh, hábil en español y en inglés. Entonces, en todos esos idiomas, salvo en el chino, que ahí no sé bien cuál sea el folclore, digamos, al respecto, el inconsciente juega un papel del cual yo me desmarco por la forma en la que lo he visto que la gente lo usa y por la forma en la que veo que además se sigue utilizando en otros ámbitos en los que no digo que esté incorrecto, solo digo a mí no hay un límite para el uso que, que veo que se usa y la gente lo usa para todo, le dio nivel Dios a como yo lo veo y de ahí me refiero a Dios en este sentido de ser una creencia que no tengo eh, otra herramienta más que ideológicamente le aplico mi fe. Y la fe ideológica es otra de esas cosas en las que yo no creo. Es decir, para mí la fe en tanto es un reconocimiento del gran misterio de la existencia y de cómo todas las cosas del universo tienen algo inherentemente indescriptible a lo cual puedo acceder pero no puedo describir. Ahí mi fe está puesta en ello. Eh, Y muchas veces Dios es eso para algunas personas. Y en ese sentido, pues compartimos la misma religión, diría yo. Pero a veces Dios es una fe ideológica, es decir, es el justificante de por qué yo tomo ciertas decisiones o por qué yo estoy en contra de ciertos grupos o por qué yo estoy en favor de ciertos grupos o por qué eh, políticamente, socialmente, utilitariamente eh, opero como opero. Y al final se convierte en un robustecedor interno de una lógica que para mí está fallida, digamos, es una fe ciega, mientras que la primera que mencionaba ahorita es una fe informada. Y por supuesto que la fe ciega está informada por aquello que necesita que se establezca esa ceguera.
y en ese sentido es de la misma cualidad, nada más no es una cualidad de la que yo participe. No es que haya una mejor que otra, pero desde donde yo no estoy en una de esas dos vertientes, y así lo puedo mencionar para mí. Entonces, en ese mismo sentido con el inconsciente en su versión, pues lo ubico mucho en el psicoanálisis y en muchas vertientes derivadas o abrevadas desde el psicoanálisis. Eh, También en un sentido común que empieza a abrevar como si el inconsciente existiera, como si fuera algo real. No digo que no lo sea en absoluto, pero digo que solo en un nivel relativo. Y la gente lo absolutiza a nivel Dios en el sentido de atribuirle la razón al inconsciente para un montón de circunstancias cotidianas que para mí no son tan inescrutables. En mi experiencia, yo puedo recorrer todo eso que la gente llama inconsciente mío, para mí, o sea, desde mí, para mí, y puedo ver que está ahí. Eh, y la forma en la que eso opera choca con lo que yo concibo como consciente, es decir, el inconsciente no sería el antónimo de consciente. Y vienen derivadas un montón de cosas con eso. Realmente, claro, se complejiza en la medida en la que vamos entrando en este tema. Entonces, empecemos de poco a poquito a ver qué tanto podemos recorrer en los 30 minutos de este episodio. Si empezamos viendo el inconsciente como una creencia, y esa creencia está fundada en su contraparte, la conciencia, aquello de lo que me doy cuenta, por contraparte de aquello de lo que no me doy cuenta, nos sigue planteando el reto de, pues, lo que le llaman la gran pregunta, que es, o el gran problema de la ciencia, también se le llama el gran problema, que sería, ¿qué onda con lo consciente? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? ¿De qué se trata? El problema duro también lo he escuchado llamar. El problema duro de la conciencia, que es decir, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde puedo poner el dedo y decir, aquí está la conciencia y aquí no está la conciencia? Y en esa medida, para mí la conciencia, como opera en general, es total. No hay un espacio inconsciente, no hay un detalle de algo que se le escape a la conciencia como yo concibo la conciencia. No quiere decir que todo sea voluntario y que todo, absolutamente todo, sea algo de lo que me doy cuenta de manera directa. Pero pase lo que pase en mi vida, yo entiendo que eso es lo que mi conciencia opera. Es decir, yo no soy Adrián, en particular, la persona. De lo que yo me doy cuenta es mucho más chico de lo que mi conciencia es. Y por eso, por ejemplo, la intención, dentro de mi perspectiva del bienestar, tiene un papel tan importante. Eso que es mi intención es rectora más allá de lo que yo me doy cuenta. Entonces, yo puedo controlar mi intención, no puedo controlar lo que mi intención genera en el campo, y también conozco mi límite de conocimiento, en tanto yo no sé cómo eso afecta a todo lo demás. Entonces, la intención es extremadamente potente porque finalmente es mi gran poder, vamos a llamarle así. Y en la medida en la que yo pueda sostener esa intención, puedo corregir y seguir perfeccionando mi manera de desempeñarme con esa intención. Todo eso es consciente, pero no solo eso, sino eso informa a todas las otras partes de mi conciencia de las que no me doy cuenta, y la conciencia, esa inteligencia universal de la que soy parte y que a través de mí se expresa como se expresa, pero que a través de cualquiera se expresa de la misma manera, permea absolutamente todo. Y yo diría, las piedras son conscientes, los árboles son conscientes. Para poder haber establecido la religión del inconsciente, como le llamaba yo al principio, se requeriría de que yo me distinga de una forma en donde yo estoy hecho de algo distinto que todo lo demás, y dentro de mí mismo hay una parte que es distinta de mí. Es decir, yo, Adrián, tengo una sombra gigante que todo el tiempo está por sobre de mí y todo el tiempo me está controlando y todo el tiempo me está haciendo cosas que yo no quiero hacer. Y mi experiencia no es esa. No es esa. En ninguna medida es esa, y además, para las informaciones, digamos, que tengo de otras perspectivas de la naturaleza humana y de la forma en la que la psique humana se comporta, o la que tenemos información y evidencia, yo diría eso está rebasado en evidencia, digamos. La evidencia misma ya apoya en otra dirección. En tanto nos permite empezar a cuestionarnos muchas
pues sí, finalmente informaciones con las que, supuestos bajo los cuales hemos operado durante mucho tiempo y que hoy podemos dudar de ellos. Y para mí el inconsciente es una de esas cosas de las que yo me permito haber dudado, haber encontrado otra información y hoy puedo decir que ya para mí no alcanza. No digo que para otras personas no exista ni tenga utilidad pensar en ello. Me parece que es igual de válido como que yo no participe de ello. Pero al final como yo lo uso, por ejemplo, el inconsciente es todo aquello de lo que no me doy cuenta. Pero no lo contrapongo a consciente y por eso no participo de ello, porque conciencia para mí es esa articulación que está integrada en lo que yo soy, no en lo que yo creo que soy. Y entonces, si la piedra, el árbol, el aire, el espacio, la vacuidad y la totalidad son esa entidad consciente como ahorita lo estoy planteando y que es, digamos, mi experiencia, mi observación, no tengo dudas y tampoco tengo certezas. Sí tengo pruebas, pero no tengo la certeza de que eso es así. Es una aproximación que a mí me lleva al bienestar, es una eh, investigación sobre la cual ahorita estoy versando y no puedo asegurar que eso sea así, en el sentido de, por eso digo, no tengo certeza. No tengo duda porque al final del día todas las pruebas están en esa dirección. Y aunque no tenga duda, sigo cuestionándolo. Y en algún momento tal vez descubra que de hecho sí existe esa forma de la que le llaman el inconsciente, más allá del pragmatismo de pensar que existe un inconsciente, más bien una cualidad en nuestra constitución que nos hace apelar a esta parte de nosotros que no vemos y que nos controla, o que controla las acciones que realizamos de forma, sí, vamos a llamarle negativa, porque además generalmente está hecho como una atribución de un aspecto que la cualidad en la que yo me doy cuenta que el inconsciente existe, según entiendo desde el psicoanálisis, es por los efectos negativos que tiene en mi vida. Yo no investigaría sobre el inconsciente si no hubiera razón para pensar en eso, porque todo me sale como yo quiero, por ejemplo. Pero bueno, al final del día eso se mete en otros debates más profundos sobre querer, desear, qué es eso que el ser humano lo lleva a sufrir. Y dentro de esa perspectiva, justamente, el inconsciente me parece poco fértil. No inútil, pero es un cultivo que además se convirtió en un monocultivo para muchos discursos y se agota muy rápidamente para mí, porque justo se enfrenta con la conciencia como yo lo estoy planteando. La conciencia, o no es posible sostener las dos cosas al mismo tiempo, que la conciencia sea total y que la conciencia incluya el inconsciente. Y de nuevo, para mí pues sí, yo diría el inconsciente es esta cosa, si se refiere solamente a lo que no me doy cuenta, bueno, pero eso es muy obvio. Es obvio que yo tengo dos ojos al frente de mi cara y eso no es lo que soy. Es lo que puedo ver, pero no es lo que soy. Y lo mismo pasa con una persona, por ejemplo, que sea invidente, no es menos por ser invidente. Y por lo tanto, ni siquiera lo que puedo ver es lo que soy. Entonces, pensar que mi inconsciente es algo de lo que soy, es como pensar que depende de lo que yo puedo ver, eso de lo que soy. Entonces, ahí es donde no participo de eso, en tanto mi identidad, lo que yo concibo que soy, mi concepción de mí mismo, no incluye de manera fundamental un inconsciente. Que eso tenga una relatividad, una subjetividad y una operatividad dentro de contextos específicos es innegable. Y que ha servido para lo que ha servido en el tiempo en el que ha servido está increíble, pues, o sea, eso increíble en el sentido de es así, es innegable y es igual de complejo que lo que estoy planteando, no es que esté de menos calidad, es que simplemente dentro de el punto desde donde yo estoy viendo, o los puntos o las perspectivas desde las cuales yo puedo abarcar, el inconsciente rapidísimo queda en un lugar muy chiquitito y se vuelve muy inútil eh, para poder yo darme cuenta de mí mismo y poder relacionar cosas que para mí son fundamentales, como quién soy, qué estoy haciendo aquí, para qué hago lo que hago, qué es eso que estoy observando, qué es eso que estoy sintiendo, cómo funciona, eh, digamos,
preguntas que yo atribuiría más a una circunstancia existencial y que pues evidentemente dan motivo a que haya existido después del psicoanálisis un montón de otras vertientes de exploración de la naturaleza mental humana. Pues sí, pues porque simplemente no es ni lo último ni lo primero que se dijo al respecto, y dentro de la gama de opciones y cosas, pues cada quien puede acceder a la que le funciona mejor. Y pues en breve, muy breve, lo que sí estoy diciendo es que a mí no me funciona mucho pensar en el inconsciente. Tal vez alguna vez sea útil y lo pueda eh, aprovechar, pero eso no implica que sea una parte constitutiva fundamental. Y sin quitarle una imagen provechosa, digamos, sin desestimarla del todo, la forma en la que la gente lo utiliza por lo general, como decía hace ratito, es esta manera muy, yo diría, habilitante de muchos vicios, en donde, pues claro, el inconsciente se convierte en ese Dios que me controla y me domina, y yo soy una pobre simple víctima de ese monstruo que voy a nunca poder dominar, y en general, como dentro de muchas perspectivas psicológicas, la frase que escucho constantemente es: y este trabajo nunca termina, y entonces yo nunca voy a estar completo. Se sigue de algunas de esas expresiones. No todo el mundo lo usa así, ya quedará para cada quien ver cómo cada quien lo está pudiendo asimilar, integrar y compartir para sí mismo, para sí misma. Entonces, para mí es un tema delicado. Justamente ahorita para mí es funcional decir que no creo en ello, justo porque abre una conversación que me parece muy importante, muy profunda, muy rica, especialmente en este espacio donde estamos hablando del bienestar y se exponen estas miradas sobre el bienestar. Y no nada más dejarlo no visto, dejarlo intacto, dejarlo sin profundizar. Y pues sí, creo que el hecho de que haya habido un comentario al respecto habla de la intuición que yo tenía de que este es un tema fértil. Hablarlo desde ese lugar y plantearlo desde ese lugar es provocador e invita a la investigación y a la reflexión y a la profundización, complejización de algo que en general en otros espacios estoy viendo dado por sentado. Existe. ¿Cómo sé que existe? Porque existe. Y entonces se vuelve tautológico, se vuelve una profecía autocumplida, y en ello pierde toda su utilidad, justamente. Ya se convierte en una religión. En un sentido sí peyorativo del término. Religión en el sentido de no aquello que me permite conectar con lo más elevado de mí o de la existencia como yo la conozco, sino religión en el sentido de el embrutecimiento de mi sentido crítico para entonces poder seguir con una vida que, aunque no me gusta, es la que conozco, y entonces permito que se me cuele, digamos. Es mi base, aunque sea falsa, no me importa, es cómoda, y ahí me quedo. Y ya, al final del día, eso, nadie tenemos por qué salir de ese lugar. La vida nos va a invitar tal vez, y incluso nos obliga, incluso a veces nos avienta y nos revuelve. Y muchas veces, de todas maneras, cada quien decidimos que regresamos a ese lugar cómodo una y otra vez. Y pues, ¿por qué no? Como lo he planteado en espacios, círculos de amistad que tengo, pues son mis garritas y me las dieron para usarlas. Es decir, yo me puedo lastimar y tengo esa capacidad, y en la medida en la que yo me puedo hacer consciente de ello, puedo hacerlo de una manera más directamente voluntaria, y puedo justo dejar de participar de eso de, ay, lo hice porque mi papá me hizo tal o cual cosa cuando yo era chiquito, porque mi mamá hizo tal o cual cosa cuando era chiquito, porque mi infancia fue de tal o cual manera, porque mi adolescencia fue con estas características. Si a esas analizadas, digamos, y a esos clavados a las profundidades de la memoria y de la experiencia, vamos a llamarle lineal, a la experiencia narrativa de vida, de mi vida, de una sola vida humana, de la vida como yo la recuerdo, de las circunstancias como fueron para mí, le empiezo a quitar la culpa, le empiezo a quitar ese dejo de reclamo, le empiezo a quitar ese dejo de justo de inconsciente, en donde
Y yo qué culpa, porque pues claro, porque yo ni siquiera sabía y entonces eso opera a través de mí sin que yo me dé cuenta y entonces yo me estoy saboteando todo el tiempo. O yo tengo, yo soy mi peor enemigo finalmente. Yo tengo una cualidad de mí a la que nunca voy a poder vencer y entonces finalmente para mí justamente el inconsciente se ha convertido en una manera de perpetuar la guerra interna. Eh, que es la razón por la que para mí empezó a ser algo cuestionable. La pregunta no era si el inconsciente es real, sino ¿y yo qué quiero? ¿Cuál es mi anhelo más profundo? ¿En qué consiste aquello que yo le quiero dedicar mi vida y trabajar mi trabajo de vida? ¿Cuál es mi más alta aspiración y qué es eso que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Y en ese sentido, cuando reviso la propuesta psicoanalítica, yo digo, pues está interesante, pero no me alcanza para alcanzar eso que yo estoy buscando. No veo que haya un mapeo que a mí me sirva, que finalmente eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que ese mapa no sirva. Digo que los lugares que indica ese mapa no son lugares que yo tenga ahorita una idea de querer llegar a ellos. Y en una de esas, en algún momento sí, ¿no? ¿Por qué no? Y cambiaré de rumbo, digamos, y apuntaré mis pasos hacia allá. Pero, pero no ha sido el caso hasta ahorita, digamos. No es la manera en la que yo he decidido, habitado y emplazado, puesto mis recursos en favor de esa dirección. Y a eso le llamo no creo en el inconsciente. Es decir, si yo pensara que ese es un mejor lugar de donde estoy, pues claro que emprendería en esa dirección a conocer los detalles de ese lugar del que habla la gente. Y yo diría para mí justo la interconectividad de todo, que me habla de que todo es consciente y todo está expresándose y todo está articulando la realidad que yo conozco, experimento y mi punto de vista, y mi manera y capacidad de trasladarme entre mi punto de vista y otros puntos de vista, la compasión, mi forma de articular un propósito en esta vida, mi orgullo, mi forma de entenderme en relación con los demás, y esas fuerzas que nos mueven en lo profundo y que nos compaginan y que nos distinguen, que nos igualan y nos distinguen. Todo eso requiere que esté hilado por algo común, una inteligencia común, a como yo lo he podido vivir. Es como me habla mi cuerpo. Mi cuerpo nunca me dice hay una allá, hay una acá. Me dice somos esto. Cuando yo percibo una imagen, no soy ni yo ni la luz que entra a mí, sino sin mí no existe la luz y la luz no existe sin mí. Y yo no existo sin la luz, perdón. Es decir, yo no puedo ser sin ese estímulo externo y ese estímulo externo no existe sin mí. Y entonces, ¿quién soy yo? Regresa a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y el inconsciente no tiene lugar en esa conversación, más que como disidente. El inconsciente se convierte entonces en ¿seguro que eso se hizo desde ese lugar en donde se opone a la conciencia? Yo diría, en mi experiencia no. Eso que me estaba moviendo es consciente. Que me dé cuenta o no me dé cuenta, esa es otra cuestión. Y yo podría en algún momento darme cuenta de desde dónde estoy tomando todas mis decisiones. Yo diría, sí, sí podría. Va a requerir que yo complete eso que no puedo ver, digamos, en el ejemplo que ponía de mis ojos viendo hacia el frente. Y hay mucho más de lo que no veo que de lo que puedo ver con mis ojos. Digamos, la luz potencial de todas las cosas es mucho mayor de las que mis ojos captan en cualquier momento específico. Y eso no quiere decir que yo sea ciego. En eso es lo que no veo. No, pero no necesito saber más, no necesito ver más. Yo puedo confiar en que mi diseño tiene esa perfección, en una palabra de estas también delicadas, tal vez en algún momento también hablemos de perfección y bienestar, puede ser. Justo con el mito, viene muy bien de la mano de todo esto que mencionaba del mito. No, eso no me hace ciego. Yo puedo ver y puedo ver lo que necesito ver cuando lo necesito ver.
Y eso me da también una manera de aproximarme a las circunstancias en donde yo puedo dejar ir lo que no tengo que ver. Y puedo absorber y entregarme a eso que sí tengo que ver. Y si, por ejemplo, en algunas circunstancias de la vida, porque eso le puede pasar a cualquiera, para mí se cancela, digamos, la posibilidad de ver con mis ojos y ser invidente, no quiero especular cómo sería para mí porque no lo sé, pero sí puedo decir que está totalmente dentro de esas condiciones agregadas, complejas, con orígenes desconocidos y destinos desconocidos para mí. Que es igual que como veo ahorita, es decir, cualitativamente la vida no sería diferente desde este punto de vista, pero cuantitativamente sí, mi experiencia específica, la narrativa y el punto de vista desde el cual yo habito el colectivo de las circunstancias, pues cambiaría. ¿Hacia dónde? No lo sé. ¿Sería mejor o peor? No lo sé. No sé si eso incrementaría o disminuiría mi calidad de vida, por ejemplo. Sé que cambiaría mi vida, eso sí, sin duda. Pero en términos de lo que hablamos en este podcast, que es bienestar, la calidad de vida, yo sí soy ferviente creyente de la religión, de que cualquiera tiene en sí la capacidad de bienestar. El anhelo también. El anhelo de bienestar y la capacidad de bienestar. Entonces la pregunta no es si yo puedo más o menos que el de al lado, la pregunta es si yo puedo. Y no es que el de al lado, sino de mí mismo. Y el inconsciente me estorba en eso. Yo digo, bueno, no me sirve. Si yo tengo un espacio de mí que todo el tiempo me va a estar controlando sin que yo tenga capacidad de abordarlo, y se supone lo que entiendo, no soy experto ni de chiste, pues no soy terapeuta y además no soy psicoanalista tampoco, pero lo que entiendo es como hay como un emprendimiento y lo que escucho recurrentemente es y nunca termina, como hay un emprendimiento a conocer el inconsciente y nunca termina. Yo diría, bueno, pues es, desde donde lo estoy viendo yo, para mí sería una distracción, como ¿para qué emprendo algo que nunca voy a lograr? Sería pelearme con la perfección, sería pelearme con el universo, sería pelearme, estar en guerra permanente. Eh, y entonces el bienestar, justo la imagen de bienestar que viene desde esta perfección de la que estoy hablando y la imagen de perfección que viene de este bienestar del que estoy planteando, pues es un tema complejo, evidentemente, que ahorita no me voy a meter más. Pero, pues de nuevo esto es abrir la conversación, no estoy planteando como la última de las disquisiciones sobre el tema, sino más bien una perspectiva que abra una conversación y si hay que hacer 25 episodios sobre algún tema específico, hágase, no, nada nos lo impide. Por lo pronto espero que esta pequeña introducción a la perspectiva de la religión del inconsciente y por qué no participo de ella al mismo tiempo de las aristas y ramificaciones que hayan salido, pues tengan alguna utilidad para ti, para quien lo escucha, te sean beneficiosas para escoger participar de las ramas y agrupaciones de ideas y cosas que hay ahí en la vida, y si eso te acerca al inconsciente, que sea de todo el beneficio para ti. Si eso te aleja del inconsciente, que sea de todo el beneficio para ti también. Mi deseo profundo en ese sentido pues tiene que ver con lo mismo que espero yo para mí, que es justo siempre tener accesible mi bienestar cerca de mí y a la mano, para siempre, independiente de las circunstancias, yo poder ser en ese sentido agente y dueño de mi propio destino. Y bueno, pues un arte, definitivamente no diría que hay una fórmula, y si en tu fórmula incluye el inconsciente, mi único deseo es el mejor de los caminos para ti. Y pues es lo mismo en ese sentido, como decía hace nada, 2 oraciones. También para mí. Yo también deseo que mi postura de no ser parte de la religión del inconsciente me lleve a siempre ser dueño de mi bienestar. Pues con eso cierro el episodio. Espero que te encuentre bien y sigas bien en este sentido abierto, amplio, no estereotipado, pero que para ti sea evidente, accesible y directo. Y hasta la próxima.